Adam Cotas, Luis Toro son dos conocidos padres, y digo padres entre comillas porque ya saben nuestro pensamiento, para nosotros no son padres, pero bueno, él se hace llamar padre Adam Cotas, él se hace llamar padre Luis Toro, y les gusten o no, te puede gustar más o menos, pero la realidad es que son dos personas muy relevantes en el ámbito de redes sociales, dos personas que tienen mucha influencia en las redes y en este caso pues están en completo desacuerdo sobre un tema relacionado con el Señor Jesucristo, y es el hecho de si el Señor Jesucristo era católico, era católico. Así que Luis Toro va a dar su versión y el padre Adán Cotas va a dar su respuesta. ¿Qué les parecerá a ustedes? Un protestante pregunta dónde aparece en la Biblia que Jesús es católico, que Jesús fundó una iglesia católica. ¿Saben lo que significa católica? Todas las naciones. Cristo no fue católico. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Por todos. Es católico. No entiendo nada. Que Cristo no era católico. ¿Cuántos sabían que Cristo no era católico? Porque la gente piensa que Cristo era católico. O la gente piensa que Cristo era cristiano. Cristo no era cristiano. What? Ni católico. Cristo era judío. Y la vida de los judíos, el centro de su culto, de su adoración a Dios, era el templo. Voy a intentar dar un punto de vista personal a la luz de lo que yo entiendo en la escritura, y luego al final de este punto de vista me gustaría que ustedes respondan una pregunta. Al final del vídeo les voy a plantear una inquietud y me gustaría que la pudieran responder. El señor Luis Toro afirma que Jesús fue católico. ¿Por qué? Porque dice que católico significa universal y por lo tanto Jesús dice, como murió por todo el mundo, Jesús murió de una manera universal, Jesús es católico. Pero me parece que ahí hay como un deseo ferviente de apegar al Señor Jesús a su creencia, a su religión, y tuercen de tal manera el significado de católico para que al final suene eso. Y en la mente de católicos que no leen la Biblia, en la mente de católicos que no les apetece estudiar un poco más a fondo este tema, pues ellos van a decir, pues sí, tiene toda la lógica del mundo. Entonces Jesús fue católico. Mira, Jesús no fue católico romano, y eso lo tienen que tener muy claro, lo tienen que tener muy claro, porque Jesús no instauró muchas de esas cosas que el catolicismo romano sostiene. Jesús no le encendía velas a los santos, Jesús no rezaba a María, Jesús no consideró que María intercedía por nosotros pecadores, Jesús no rendía culto ni pleitesía a un arzobispo de Roma. Entonces nosotros vemos que Jesús no era católico romano, Jesús no profesó fe católico romana en ningún momento, y eso hay que dejarlo muy claro. Lo que sí que podemos empezar a preguntarnos si es católica es la Iglesia, y yo quiero hacer un énfasis en esto. Cuando a mí me preguntan, Juan Manuel, ¿la Iglesia es católica? Déjame decirte, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué visión tienes sobre esto? Porque si yo te digo que sí, ¿qué estás diciendo? Ah, Juan Manuel, si la Iglesia es católica, entonces somos católicos romanos. No, mira, la Iglesia del Señor Jesús es católica, la Iglesia del Señor Jesús es apostólica, pero la Iglesia del Señor Jesús no es romana. Es decir, en primer lugar, sí, algo que dijo Luis Toro, que entre todas esas torceduras que suele hacer Luis Toro, algunas cosas que dice son verdad. No es un mentiroso totalmente, solo dice varias mentiras, las tuerce, pero yo lo entiendo, ¿no? Parece, pues, es un paladín al servicio de Roma y tiene que darle las vueltas y torcer y organizar esos debates con gente que no está capacitada para que al final, pues, la gente que lo escucha, el catolicismo romano alrededor de él, que no lee la Biblia, que solo escucha a su paladín, pues siga detrás de esas tradiciones. Pero mira, la Iglesia católica es católica, la Iglesia de Jesús es católica, en el sentido de que es universal, sí. ¿Por qué decimos esto? Porque si yo te pregunto a ti, ¿cuántas iglesias tiene el Señor Jesús? Una, ¿verdad? El Señor Jesucristo tiene una iglesia. Nosotros vemos en la Escritura la iglesia, vemos en la Escritura el cuerpo de Cristo, vemos en la Escritura ese redil, ¿no? Esa familia de Dios. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, pensamos en el concepto de universal, en el sentido que la iglesia es una y se encuentra en todo el mundo. Por ejemplo, yo congrego en Barcelona, ¿tú congregas dónde? Aprovecho para preguntarte, ¿dónde congregas tú? ¿En qué país, en qué ciudad congregas tú? Ponlo aquí abajo.
Juan Manuel, yo congrego en Perú o bueno, vamos a hablar de ciudades. Yo congrego en Quito, yo congrego en Guayaquil, yo congrego en, no sé, en Santa Cruz, no sé, en Cochabamba, yo congrego en Asunción, yo congrego en Santiago, yo congrego en Buenos Aires, yo congrego en Río de Janeiro, yo congrego en Milán, yo congrego en Tokio, no lo sé, ¿no? Pongan ahí, ¿dónde congregan ustedes? Pero si yo les preguntase, ¿hacemos todos nosotros parte de la Iglesia de Cristo? Me dirían, claro que sí, Juan Manuel. ¿Somos hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo? Claro que sí, Juan Manuel. ¿Somos todos parte del cuerpo de Cristo? Claro que sí, Juan Manuel. En ese sentido entendemos que la Iglesia es católica. Como es una palabra que dentro del movimiento evangélico la relacionamos automáticamente con el catolicismo romano, parece que el catolicismo romano se ha apoderado de esa palabra, nos da miedo utilizarla. Y bueno, si no la quieres utilizar, yo no te obligo, pero la Iglesia de Cristo es una y está en todo el mundo. No estoy hablando de catolicismo romano, que nadie malinterprete mis palabras, estoy hablando del concepto de la palabra católico. La palabra católico es una palabra que significa universal. Es la Iglesia de Jesús es una y está en todo el mundo. Estamos repartidos, sí, en iglesias locales. Eso lo vemos en la Escritura. Déjame leerte algunas referencias. Por ejemplo, el Nuevo Testamento se refería a la iglesia en ocasiones como un grupo de creyentes que hacía reuniones en casas particulares, pero pertenecía a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 16 y el versículo 19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. Así que aquí vemos un grupo de creyentes que estaban reunidos en una casa, en la casa de Aquila y Priscila. Así que vemos a veces que creyentes se reunían en casas. Cuidado con decir, toda la iglesia se reunía en casas. No siempre, también se reunían en templos. También iban al templo muchas veces. Puedes leer Hechos capítulo 2, por ejemplo, para ver que frecuentemente se dirigían al templo. Y a lo largo de la historia la iglesia ha hecho cultos en templos, ha congregado en templos, porque muchas veces las casas quedaban pequeñas. Pero también hay congregaciones que se reunían en casas, empezaban en casas. Muchas veces tarde o temprano tenían que dejar las casas, pero sí, a veces vemos a la iglesia reunida en casas. También vemos a la iglesia dirigir, por ejemplo, palabras a la iglesia dirigidas a ciudades en particular. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O Primera de Tesalonicenses 1:1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. ¿Ven? A los santos, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Tesalónica. Así que vemos referencias a iglesias que estaban en una casa. También vemos referencia a creyentes de una ciudad en particular. O, por ejemplo, Hechos capítulo 9, el versículo 31 dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo, seguía creciendo. Así que vemos una iglesia ubicada en Judea, o una iglesia ubicada en Galilea, la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Tesalónica, iglesias reunidas en casas. Pero cuando pensamos en la iglesia, pensamos en la iglesia. Esos son grupos de creyentes que pertenecen a la iglesia. Nosotros somos, por ejemplo, Caminando por Fe, una iglesia local donde se reúne un grupo de creyentes, pero pertenecemos a la iglesia del Señor. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por eso, si les voy a visitar a ustedes que se llaman iglesia no sé qué, pues si son creyentes de verdad, si están firmes en el Evangelio, pues yo les llamo hermanos y considero que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando hablamos de iglesia, vemos que Jesús habla de la iglesia, de una manera singular, en el sentido de una iglesia. Nosotros vemos, por ejemplo, eso en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y se dio a sí mismo por ella. Entonces, en ese sentido decimos que la iglesia es católica, ¿no? Y cuando decimos que la iglesia es apostólica, no decimos que la iglesia es apostólica porque tenemos apóstoles. Decimos que la iglesia es apostólica porque creemos que la iglesia está
fundamentada en la doctrina de los apóstoles, no de Maldonado, la doctrina de Cristo y sus apóstoles, porque creemos que sus apóstoles enseñaron de parte del Señor Jesús, inspirados por Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros recibimos las palabras de Pablo, las palabras de Pedro, las palabras de Juan, las tomamos como palabra de Dios. Por eso decimos, la iglesia es católica, sí, es una en todo el mundo. La iglesia es apostólica, sí, porque está fundamentada en la doctrina de los apóstoles. La iglesia es romana, no, eso sí que no. Principalmente porque la iglesia católico-romana no está fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Porque, por ejemplo, los apóstoles hablan del matrimonio. Ellos, ¿por qué no dejan que sacerdotes, oficiales, obispos se casen como norma? Los apóstoles no hablan, la doctrina apostólica, la doctrina de Pablo, Pedro, Juan, la doctrina de Jesús no habla de venerar a María, no habla de las velas, no habla del purgatorio, no habla de sacar almas del purgatorio, no habla de hacer las novenas, ni del rosario, ni de esto, ni del Ave María, no habla de esas cosas, la doctrina apostólica. Entonces consideramos que la Iglesia católico-romana es una religión romana con tradiciones de hombres, con una jerarquía hecha por ellos, con unas normas creadas por el hombre, pero no fundamentada en la doctrina apostólica. Pero sí, la iglesia es católica. Jesucristo no era católico romano, así que punto contra el señor Luis Toro. El señor Adam Cotas decía que Jesús fue judío. ¿En qué sentido pensamos en eso? ¿Jesús nació en un contexto judío? Sí. ¿Jesús respetó la ley que Dios había dado al pueblo? Sí. Sí que lo hizo. Por eso vemos que Jesús es llevado al templo, es presentado allí, Jesús es circuncidado. La circuncisión no la vemos en la ley solamente, la vemos en Abraham, la vemos como la señal del pacto y vemos a Jesús siendo circuncidado, llevado al templo. Vemos a Jesús que honraba a sus padres, vemos a Jesús que iba también a compartir con grandes maestros de la ley. Nadie puede decir que Jesús pecó contra los mandamientos de Dios, pero en la mente de los judíos de la época, Jesús no vivía exactamente como los escribas y fariseos y líderes religiosos judíos establecían. ¿Por qué? Porque ellos mismos acusaron a Jesús. ¿De qué? Jesús no se presentó como judío, Jesús se presentó como el Hijo de Dios, algo que un judío jamás haría. Una persona que diga, yo soy judío, jamás diría, yo soy el Hijo del Dios viviente. Por eso lo quisieron matar. Musulmanes decían a veces, ¿no? Algunos musulmanes han dicho en ocasiones, Jesús nunca dijo ser Dios. Pero bueno, Jesús cuando habla con escribas y fariseos, con pueblo judío, dice yo soy. Utiliza esa expresión cuando, por ejemplo, dice antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa expresión yo soy llevó a que escribas y fariseos quisieran matarlo. ¿Por qué querían matarlo por decir yo soy? Porque esa expresión hacía que él se colocase en la estatura de Dios. Porque el yo soy les recuerda a qué? A esa conversación de Dios con Moisés. Entonces sí, Jesús de una manera comprensible al oído de los judíos no se presenta como un judío, se presenta como el Hijo de Dios. Además, recuerden ustedes que escribas y fariseos, líderes judaicos, quisieron matarlo e ir en su contra porque para ellos violentaba, por ejemplo, el día de reposo. ¿Recuerdan ustedes cuando se levantan contra Jesús acusándolo de violentar el sagrado día de reposo? Qué hermoso es ver a Jesús que se presenta. Y hermanos, esto requiere un estudio más profundo para ustedes, pero quedarán asombrados cuando estudien sobre eso. Jesús se presenta como el Señor del día de reposo. Jesús se pone por encima del día de reposo y dice, yo soy el Señor del día de reposo. ¡Wow! ¡Qué asombro! Jesús no nos llamó a ser judíos. Jesús no nos llamó a seguir a escribas y fariseos. Jesús no nos llamó a ir a seguir todas las leyes judaicas de su tiempo. Jesús nunca nos ha pedido a nosotros, sus seguidores y discípulos, que nos circuncidemos, sobre todo porque sus apóstoles hablan de una circuncisión que no es en la carne, sino en el espíritu. Es más, Pablo dice que esa es la verdadera circuncisión, no la de la carne hecha por los hombres, la del corazón hecha por el espíritu. Nosotros somos discípulos de Cristo. Y claramente, Jesús nunca fue cristiano.
Jesús nunca le llamaron cristiano, claro que sí, fue a los primeros discípulos, lo vas a ver en el libro de Hechos, donde vas a encontrar que dice, y se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Y eso lo vemos ¿por qué? Porque eran discípulos de Cristo. Yo soy cristiano, así se les llamó a nuestros hermanos en la fe que eran discípulos del Señor Jesús y que vivían conforme a las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Y eso es lo que hacemos nosotros. Somos la iglesia de Cristo, una, pero congregamos en iglesias locales, en diferentes ciudades y lugares. Seguimos llevando a cabo la gran comisión, porque la iglesia es aquella que hace discípulos de todas las naciones. ¿Y quién forma la iglesia? Sino esos discípulos, aquellos que han sido redimidos, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesús. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo como su Redentor, su Salvador, su Señor, y han confiado plenamente en la obra redentora de Cristo en el Calvario, en su gloriosa resurrección, en su ascensión, y que confían que llegarán a la meta porque nuestro Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nosotros somos discípulos del Señor Jesús, somos cristianos y no nos avergonzamos de decirlo. Soy cristiano. Y ahora les hago a ustedes esa pregunta. ¿Ustedes creen que Jesucristo promovió el catolicismo romano? Espero que no, pero comenten. ¿Ustedes creen que Jesucristo promovió el que nos volviésemos judíos? Lean solo las cartas, por ejemplo, de Pablo, que incluso los judíos lo consideran el mayor traidor y enemigo muchas veces porque hace que la gente sea contraria al judaísmo tradicional. ¿Qué piensan ustedes que somos nosotros? ¿Cómo se consideran ustedes? ¿Que se consideran cristianos, discípulos de Cristo? Y otra pregunta para mí interesante. ¿Les rechina el oído si decimos que la iglesia es católica? ¿Es porque ustedes siempre asocian católico con catolicismo romano? Esto también nos recuerda que no podemos dejar que esa religión nos robe palabras que nos identifican a nosotros como cuerpo de Cristo. Bueno, dejen ustedes su comentario. Espero que me ayuden a compartir este vídeo con más personas, que creo que puede aclarar muchas cosas, y también, por favor, que me ayuden dejando un me gusta. No les cuesta nada y a mí me permite seguir aquí en las redes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor.